Voy a invitarte a que oremos, amada iglesia, antes de empezar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias. De veras, Señor, que es una bendición, Señor. Es una bendición poder llegar a tu presencia aquí en el lugar donde tú has destinado para ser, como leímos en Apocalipsis, el lugar donde haces tu tabernáculo, tu habitación en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, porque sin tu presencia esto sería simplemente una actividad más. Sin la dulce presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, Señor, esto sería simplemente un címbalo que retiñe. Por eso, de esa misma manera, Señor, nos acercamos a tu presencia para pedirte que ahora añadas bendición a tu palabra. A tu palabra, Señor, que traerá la redención de los tiempos, llevándonos a nosotros a la eternidad, cruzando el umbral del tiempo y poder estar delante de tu presencia, Señor, como acabamos de cantar. Pero también a través de tu palabra, Señor, nos has dejado, nos has encomendado, Señor, la noble tarea de que tu palabra, Señor, sea predicada entre las naciones, entre los pueblos. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote, Señor, que abras nuestros corazones. Abre nuestros corazones, Señor. Como esa mujer vendedora de púrpura, Señor, haz que nuestros corazones estén atentos a la voz de tu palabra, Señor. Y que la palabra tuya, Señor, pueda conmovernos profundamente, Señor, movernos en fe a la obediencia, a los frutos que tú deseas como individuos, como iglesia, ver en nosotros. Te damos gracias por los que están aquí y por los que no están también, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Los veo muy guapos hoy, ¿verdad? Los veo bien a la línea a todos. Los veo con el amor de Cristo. Y como dijo el hermano Adolfo, pues seguimos con la serie de Sermón del Monte. Seguimos ahí y seguimos siendo de alguna manera retados por Dios, desafiados por Dios con esta enseñanza del Sermón del Monte. Yo cada vez más estoy sorprendido. No había mirado el Sermón del Monte con una óptica como ahora lo estoy viendo. El Sermón del Monte es rico, es un sermón que es rico en sabiduría, es rico en darle al creyente, al Hijo de Dios, un propósito para vivir la vida cristiana. Seguimos ahí. Y como Adolfo ha estado diciendo, ¿verdad? Como Adolfo ha estado nombrando quizás algunas ocasiones cuando a él le toca predicar, que se preparen por las bombas que van a empezar a caer. Y escudriñando algunos de los comentarios que fueron leídos por mí, ¿verdad? Fueron leídos por mí, pues me encontré que Adolfo tiene razón, porque este famoso misionero John Wesley que fue a Inglaterra, se cuenta que cuando él enviaba a sus predicadores
y una vez que estos predicadores fueron y predicaron la palabra a los pueblos y regresaban a la base misionera, Wesley ya los estaba esperando y les preguntaba: ¿se convirtió alguien? Y ellos decían: no. ¿Les tiraron piedras? No. Entonces no predicaron con poder. Wesley era un hombre que tenía el entendimiento o el concepto de que el evangelio que salva lastima. Y quizás vamos a escuchar este sermón, hermano, y nos vamos a sentir de esa manera. Pero es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que salva. Vamos a ver hoy, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Y estaremos viendo ahora una gran enseñanza. Pero para situarnos aquí en el contexto de donde estamos, voy a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos visto hasta el día de hoy, que espero que sirva para meternos en la escena. Hasta ahora lo que hemos visto en el Sermón del Monte es que Jesús sube a ese monte y empieza a hacer una descripción del carácter de los hijos del reino, o los verdaderos ciudadanos del reino. Él empieza a decir 8 bienaventuranzas en las cuales ya hemos predicado. Él dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen sed y hambre de justicia, los humildes. Él hizo la descripción de los ciudadanos del reino. Pero no solamente se detuvo a hacer una descripción de los ciudadanos del reino, sino que fue más allá. Y entonces Jesús les advierte a ellos, los ciudadanos del reino, que por causa de poseer estas características y por ser ciudadanos del reino, serían rechazados. Que no esperaran los aplausos del mundo, sino que esperaran de parte del mundo persecución. Y a pesar de eso, Jesús les dice: van a sufrir persecución como a mí me persiguieron. Sin embargo, ustedes serán la única luz que puede alumbrar este mundo que está en tinieblas, y la única sal que puede detener el deterioro moral y espiritual del mundo. Y ante todas estas afirmaciones, los judíos, que en su mayoría estaban allí, empezaron ellos a pensar dentro de sí. Ellos empezaron a pensar y dijeron: bueno, ante todas estas afirmaciones que está haciendo este supuesto Mesías, empezaron a cuestionarse qué relación tenía Jesús como el Mesías con las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Como vimos el domingo pasado que predicó nuestro hermano Omar, Jesús afirmó que todas sus enseñanzas estaban completamente de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Versículos 17 y 19. Él dijo lo siguiente: cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús dice entonces que sus enseñanzas estaban completamente de acuerdo al decir: yo no vengo a abrogar la ley o anular la ley, vengo a cumplirla. Pero también de la misma manera Él afirmó que estaba completamente en desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y fariseos, diciendo del versículo 20: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el contexto en el que nos situamos. Y a partir de aquí, todo el resto del capítulo 5, Jesús va a usar 5 ilustraciones, 5 ejemplos. Él va a tomar temas como el homicidio, va a tomar temas como el homicidio, el adulterio, el divorcio, el hablar la verdad, la venganza y el amor al prójimo, donde a través de esas ilustraciones o de estos temas
Jesús va a hacer un contraste entre la interpretación falsa de los fariseos y los judíos, una interpretación puramente legalista de los escribas y fariseos, y Jesús enseña la verdadera interpretación y el verdadero significado espiritual del mandamiento. Y él empieza con el mandamiento: no matarás. Él empieza con este ejemplo que es el sexto mandamiento. Ahora sí vamos a la escritura, Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 26. Vamos a predicar este texto. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Quiero empezar con el primer punto del sermón. Y el primer punto del sermón habla acerca de que Jesús está liberando la ley de las interpretaciones falsas de los fariseos y los escribas. Él está liberando la ley de esta interpretación puramente legalista de los fariseos. Y él dice: ustedes han oído lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo ante los antepasados: no matarás. Y Jesús no estaba invalidando la ley de Moisés como tal, sino la interpretación de los fariseos. Él estaba anulando la interpretación de estos rabinos antiguos, de los fariseos, de los escribas, que habían reemplazado la autoridad de Dios simplemente por hacer tradiciones, por tradiciones nada más. Él está liberando la ley de las tradiciones, está liberando la ley de las interpretaciones falsas que solamente abarcaban el aspecto legal del mandamiento. Ustedes han oído: no matarás. Y efectivamente la ley dice en el decálogo: no matarás. Eso es cierto, no matarás. Pero los escribas y fariseos añadieron un pequeño comentario extraído también de la ley. Y ellos dijeron: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ellos añadieron al mandamiento número 6 ese pequeño extracto de otra parte de la ley. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Que también, ¿verdad? Como acabo de decir, era parte de la ley de Moisés. Era parte. Cuando alguien mataba a alguien, era merecedor, culpable de la pena capital. Y eso está en Números 35-31. Dice en Números 35-31: ustedes no tomarán rescate por la vida de un asesino, de aquel que es culpable, sino que de cierto se le dará muerte. De cierto tiene que morir, es culpable, tiene que morir. Eso es lo que decía la ley. Pero podemos preguntarnos, entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el conflicto de
esta interpretación de los fariseos y de los escribas. ¿Dónde está el conflicto? ¿Acaso no estaban enseñando la ley? Sí estaban enseñando la ley. El problema de los fariseos y los escribas es que ellos, al añadir ese pequeño extracto de otra parte de la ley, de Números, estaban limitando el alcance y el significado que Dios le quiso dar a este mandamiento. Lo limitaron. Y ellos simplemente dijeron: mientras que tú no le quites literalmente la vida a una persona, no hay ningún delito que perseguir. Esa es la interpretación que le daban a este sexto mandamiento. No hay ningún delito que perseguir si tú no has matado a nadie físicamente. Entonces, lo que hace Jesús es corregir la interpretación puramente legalista de los fariseos. Él dice: pero yo les digo que todo aquel que está enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Lo que está diciendo acá Jesús a su audiencia, en su mayoría judíos y escribas y fariseos, que enseñaban la ley, que interpretaban la ley, que eran la autoridad religiosa de ese tiempo, Él está diciendo: miren, ustedes no se pueden justificar a sí mismos simplemente porque no han cometido un homicidio. Ustedes no pueden justificarse a sí mismos simplemente por no cometer un homicidio. El asesinato es más serio que eso. El cometer un asesinato es más serio que eso. Es lo que le estaba diciendo Jesús. El asesinato es más serio que eso. El homicida o el cometer homicidio nace en el corazón. Se engendra en los pensamientos y en los sentimientos. Ahí es donde nace el homicidio. Ahí es donde se engendra el asesinar a una persona. Entonces, lo que hace Jesús es hacer añicos la justicia falsa, hipócrita de los fariseos y los escribas, y le da la verdadera interpretación al mandamiento. Entonces, ¿qué podemos resumir de este mandamiento? ¿Qué es lo que enseña entonces este mandamiento? El sexto mandamiento, no matarás, está enseñando o está prohibiendo guardar sentimientos como el enojo, un enojo pecaminoso contra cualquier persona. Eso es lo que enseña el mandamiento: no matarás. Prohíbe guardar entonces en el corazón un enojo pecaminoso contra cualquier persona. Y Jesús todavía va más allá. Jesús va más allá y Él dice que el que se enoja contra su hermano, sin siquiera expresar ese enojo, sino que está en el interior, sin siquiera expresarlo, simplemente nada más tenerlo en el interior, ya es culpable de cometer homicidio y está sujeto no solamente a la corte suprema, que era el Sanedrín, la justicia para los judíos, sino también era culpable, no solamente en esa corte, sino en la corte divina de parte de Dios. Recibí la condenación. Entonces, wow, eso es sorprendente, hermanos. El Sermón del Monte, eso es lo que tiene. Le da el verdadero significado a los mandamientos de Dios, a la ley y los profetas. Y quiero que nos detengamos ahí y que digas: ah, caray, ¿cuántas veces entonces yo me he enojado contra mi hermano o con cualquier otra persona? ¿Cuántas veces he cometido yo homicidio? ¿Cuántas veces he cometido homicidio en el corazón contra una persona? Primera de Juan 3:15 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben, dice Juan, que a ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él.
De este mandamiento ninguno de nosotros nos libramos, hermano. Ninguno de nosotros nos libramos. Tú vas a estar ahí en tu lugar diciendo, yo no soy una mala persona, yo soy buena persona, trato bien a mis hijos, no robo, ¿verdad? Sirvo al Señor, hago un montón de cosas, ¿verdad? No soy una persona buena. Pero dice la Biblia que si tú estás enojado o has guardado un enojo pecaminoso en tu corazón contra una persona, tu prójimo más cercano, la Biblia dice que ante la Biblia nosotros somos homicidas, somos asesinos, es lo que dice la Biblia. Nos hace culpable a todos de homicidio. Entonces, el sexto mandamiento no solo prohíbe guardar enojo pecaminoso en nuestros corazones, sino también expresar palabras hirientes, palabras denigrantes a una persona. Jesucristo dice, pero yo les digo que cualquiera que en un arranque de ira, estando en un estado iracundo, cualquiera que está así y le dice insensato a su hermano, que quiere decir necio, imbécil, estúpido, cabeza hueca, será culpable ante la corte porque ha cometido homicidio. O le dice, o cualquiera que le diga a su hermano fatuo, esa es la versión de la 60, pero aquí en esta versión de la NBLA dice cualquiera que le diga idiota. Esa es la palabra moré, que significa, fíjate lo que significa esta palabra, la palabra moré, significa rebelde, apóstata, impío. Eso es lo que significa. Dice Jesús, cualquiera que dé palabras denigrantes, calumniadoras, palabras que insultan, palabras que denigran a una persona, no solo te digo que es culpable en la Corte Suprema del Sanedrín, sino es reo del infierno. Chanfle, los pelitos se ponen, ¿verdad? Como de gallina. Se ponen como de gallina porque nosotros hemos ofendido. Nosotros en arranques de ira, de enojo, hemos dicho un montón de palabras que hemos lastimado a nuestro prójimo más cercano. Puede ser nuestra propia esposa, nuestros propios hijos, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. Hemos traspasado este mandamiento y a la óptica de Dios, Dios nos ve así, de esta manera. Y esta palabra de insensato o necio es la misma palabra que usó Moisés. No sé si recuerdas esa escena cuando Moisés está llevando todo el pueblo de Dios en su travesía en el desierto y Dios ve que el pueblo se queja una y otra vez por no tener agua y Dios dice a Moisés, mira, ¿ves esa roca que está allá? Vas a ir a esa roca y le vas a hablar y va a salir agua de esa roca y ellos van a beber. Pero Moisés se encontraba tan molesto con el pueblo de Dios por su frecuente rebeldía hacia Dios. Moisés lo que hizo fue golpear la roca. Y cuando él golpeó la roca, él les dijo esta palabra hebrea, moré, quiere decir necio, quiere decir apóstata, rebeldes, impíos. Eso fue lo que les dijo Moisés. Beban de esta roca, impíos, apóstatas, rebeldes. Y a Moisés le costó este pecado de ira pecaminosa, no entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué tan grave entonces es este pecado de la ira pecaminosa que a Moisés le costó no entrar a la tierra de Canaán? Entonces, detente ahí y hazte esta pregunta, o puedes estar haciéndote esta pregunta, pastor. Entonces,
¿La ira o el enojo son pecaminosos? ¿La ira y el enojo son pecaminosos entonces? No necesariamente. Cuando nosotros experimentamos enojo y ira únicamente por causa del pecado en nosotros, o por causa del pecado en otros, o por causa del pecado que se ve en el deterioro moral y espiritual que vemos en este mundo, si experimentamos enojo por causa del pecado en todas sus formas, entonces este enojo es un enojo semejante a Dios, porque hemos sido creados conforme a la semejanza de Dios. Y Dios dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios, checa lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, e injusticia de los hombres. Nosotros llevamos esa imagen. La imagen de Dios la llevamos. El enojo y la ira no es pecaminoso cuando nosotros mismos experimentamos, por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados de otros, por causa de los pecados que hay en el mundo, podemos irritarnos, podemos enojarnos, porque es una ira o un enojo santo, no como el de Dios. Pero al fin de cuentas, Dios es el que ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos lleva a experimentar este tipo de enojo. Simplemente veamos la vida de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se airó y entró al templo y cómo agarró a esos cazacambistas, a los comerciantes del templo? Se airó. La casa de Dios será llamada casa de oración a todas las naciones, y ustedes lo han convertido, dice. Y empieza a arrojar todas las mesas, empieza a sacudir ese lugar. Cristo se airó. Cristo a los mismos fariseos, recuerdan ese capítulo 24 en Mateo, cuando Jesús les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que no dejan entrar, que ustedes ni siquiera entran al reino, ni dejan que otros entren, guías de ciegos. Yo creo que si hubiéramos estado en la escena ahí, hubiéramos escuchado el tono en el que el Señor se los dijo. No creo que se lo haya dicho en un tono muy suave. Él estaba airado contra los fariseos y los escribas, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Sin embargo, Jesús experimentó esta ira, este enojo, y nunca pecó. Quizás nosotros, cuando nos airamos y nos enojamos por ver nuestro propio pecado, también nos pecamos, porque nuestro enojo y nuestra ira no es perfecta como la de Él, no es tan santa como la de Él, pero experimentamos cierta ira de ese tipo de naturaleza como la del Señor Jesucristo. Pablo escribe en Efesios 4, 26, 27. ¿Qué dice Efesios 4, 26, 27? Hablando acerca de si es pecaminoso o no el enojo y la ira. Dice: enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Ahora, otra pregunta. Pastor, hermano, ¿cómo puedo saber o cómo puedo evaluar si mi enojo y mi ira no es pecaminosa? ¿Cómo puedes evaluar eso? Nuestro enojo o nuestra ira se convierte en pecado una vez que tenemos o tardamos en ponerle una hasta aquí. Como dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Nuestro enojo se convierte en pecado cuando tardamos en ponerle un freno. Ahí cruzamos la barrera de ser un enojo que puede ser bueno a la vista de Dios,
pero se vuelve pecaminoso cuando nosotros no le ponemos ese freno. ¿Qué es lo que pasa ahí? La Biblia dice que el enemigo va a aprovechar este tiempo en el que está perturbado nuestros sentimientos y va a utilizarlo para lastimar a otros. Ahí es donde se convierte ya el enojo entonces en algo pecaminoso, cuando nosotros no le ponemos un alto. Cuando ocurre hoy, el día de mañana continúo molesto, enojado, airado contra una persona. Ahí el enemigo toma, ¿verdad?, las riendas, toma provecho, saca ventaja porque le hemos abierto las puertas para que él actúe. Ahí es donde se convierte nuestro enojo en enojo pecaminoso. Ahora Jesús dice: mas yo les digo que cualquiera que les diga insensato o necio a su hermano será culpable. Y podemos hacernos otra pregunta acá. ¿Es entonces que la Biblia está prohibiendo usar estas palabras? ¿La Biblia te prohíbe usar la palabra insensato, la palabra necio? Es decir, que no las puedes mencionar. ¿Es eso lo que Jesucristo está tratando de decir? Bueno, vamos a contestar esa pregunta yendo a Gálatas capítulo 3. Vaya a Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera: oh Gálatas insensatos. Ahí está la palabra que Jesús está diciendo, que cualquiera que le diga a su hermano insensato es culpable ante la corte. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí vemos a Pablo hablando a los Gálatas, airado, enojado, escribiendo esta carta a los Gálatas, porque los Gálatas empezaron a abrazar otro evangelio, que no hay otro evangelio. Ellos empezaron a abrazar enseñanzas que no correspondían al evangelio centrado en Cristo, y Pablo se airó, Pablo se enojó y lo deja ahí plasmado en esta carta. ¿Cuál era la causa del enojo de Pablo? ¿Por qué se airó Pablo contra los Gálatas? Él se airó porque el honor de Dios y la verdad del evangelio estaban en juego, cuando ellos están abrazando otro evangelio que no era el de Cristo. Se airó porque el bien espiritual de la iglesia en Galacia estaba siendo afectado. Él se airó por estas cosas, porque el honor de Dios y la verdad del evangelio estaba en juego, porque el bien espiritual de los hermanos estaba siendo afectado, y él sintió una ira santa proveniente de Dios y lo dejó plasmado en esa carta. Ahora, amados hermanos, si nosotros experimentamos este tipo de enojo por causa del pecado, Dios puede ponerte ahí la palomita de que es un enojo correcto, un enojo que proviene de Él. Pero, y ese es un pero muy importante, si nosotros estamos enojados, molestos, iracundos porque alguien nos ha difamado, porque alguien nos ha lastimado, nos ha calumniado, nos han hecho males, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia?
perdonar a nuestros enemigos, orar por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Si alguien viene a nosotros, nos calumnia, nos dice palabras denigrantes y nos hace mal, eso es lo que tenemos que hacer. No buscar la venganza en nuestras propias manos, sino dejarle lugar a Dios, porque de Él es la venganza, dice en Hebreos. Entonces, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo, hermanos, escúcheme bien, no estoy diciendo que los verdaderos hijos de Dios, que han sido lavados con la sangre del Cordero, que han sido regenerados, no tienen una lucha diaria con estas pasiones pecaminosas como el enojo. No estoy diciendo eso. Todos tenemos una lucha contra esas pasiones pecaminosas, como el enojo y la ira. Unos luchan más, unos luchan menos. Pero todo auténtico creyente lucha. ¿Cuántos de aquí, cuando hay alguien que te difama, que te dice palabras hirientes, que te acusa, que te dice un montón de cosas, cuántos de nosotros, verdad, no hemos experimentado que esas pasiones se encienden en nosotros? Quieren salir. El odio que hay, la ira, el enojo que hay adentro quiere salir. ¿Cómo va a salir? Con palabras hirientes. Con palabras hirientes. De esa manera va a buscar una salida. Esas pasiones pecaminosas nos quieren llevar a nosotros a pecar. Nos quieren llevar a nosotros a pecar. Y estoy seguro que más de uno de los que estamos de aquí, cuando hemos sido vencidos por esas pasiones, cuando hemos sido vencidos, una vez que nos airamos, decimos palabras hirientes, nos sentimos bien mal, ¿verdad? Una vez que tú has lastimado a alguien en un estado de ira, de enojo, y le dijiste, es que tú, y después de haber dicho eso, empiezas a sentirte mal. El Espíritu Santo empieza a hacer su trabajo de redarguirnos. ¿Cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo va a hacer el Espíritu Santo para redarguirnos de que estamos mal? El Espíritu Santo lo que va a usar es la palabra que Él ha inspirado. Y en Efesios 4, 31, 32, fíjate cómo dice Efesios 31, capítulo 4, 31, 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Nos sentimos mal. Y es cuando el Espíritu Santo viene, nos recuerda la palabra de Dios, nos redarguye, y entonces que Dios nos ayuda por medio de su gracia transformadora a ir dejando, a ir abandonando esas conductas que no son dignas de un hijo de Dios. Lucharemos siempre con eso, pero el Espíritu Santo nos recuerda que dice que debe de quitarse todo eso, y ese es un proceso en el que unos vamos más adelante, otros vamos atrás. Segundo punto que enseña este pasaje, volviendo a Mateo. Jesús está enseñando entonces en los versículos 23 y 24. Fíjate cómo dice el versículo 23 y 24. Por tanto, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Como la mayoría de la audiencia de Jesús en el Sermón del Monte eran judíos, entre ellos fariseos y escribas, pues el judío sabía muy bien,
por la ley de Moisés y los profetas, sabían muy bien que el pecado ocasiona una brecha entre ellos y con Dios, que el pecado afecta la relación con Dios. Y ellos sabían también muy bien por instrucción de la ley de Moisés y los profetas que las ofrendas tenían ese propósito. Cuando iban al templo, las ofrendas tenían ese propósito de restaurar la relación con Dios entre ellos. Diferentes tipos de ofrendas ellos presentaban, pero estas ofrendas depositadas en el altar eran una expresión de agradecimiento por todos los beneficios de ser el pueblo del pacto. Ellos iban al templo a adorar, representaban sus ofrendas como un acto de devoción y adoración a Dios. Eso es lo que representaban sus ofrendas. Pero Jesús les dice, ¿tienen en mente eso, no? ¿Tienen en mente que ellos van al templo en el día de la expiación? ¿Tienen en mente que ellos llevan su sacrificio, un animal, para presentárselo al sacerdote? Llegan hasta donde está el altar de los sacerdotes, el atrio de los sacerdotes, antes de llegar al altar, hasta ahí podía llegar y le da su sacrificio animal por expiación de sus pecados. Entonces Jesús le dice, y si te acuerdas en ese momento que tú tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, la ofrenda dejó de ser la prioridad para Dios. La ofrenda deja de ser prioridad tanto para Dios, tanto como para el judío que iba a adorar. Y ahora lo que toma como prioridad es la reconciliación con su hermano. La reconciliación con su hermano. Jesús está diciendo, todo aquel que quiere ir a rendir culto a Dios y tiene un corazón airado y tiene un problema que no ha sido resuelto con su hermano, su ofrenda ni su adoración no será recibida por Dios, no será aceptada por Dios. Y hace poco, cuando estábamos acá, yo mencioné una frase que a algunos se les quedó grabada. Nosotros somos fariseos en recuperación. Somos parecidos a ellos. Porque los fariseos eran expertos en hacer eso, hermanos. Los fariseos eran expertos en hacer eso. Intentar callar la voz de la conciencia a través de llevar ofrendas al templo, a través de actividades religiosas. Ellos iban regularmente al templo, daban culto a Dios, ofrecían sacrificio. Pero ¿cómo eran los fariseos? Los fariseos y los escribas tenían un corazón contaminado, un corazón lleno de amargura, resentimiento, y siempre estaban criticando y juzgando y condenando a la gente. Pero iban al templo a ofrecer sus sacrificios. Jesús les dice, no, esas ofrendas no van a ser aceptadas. Y por eso Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. Y lo que Jesús está diciendo ahí está conectado con lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 1. Vaya a Isaías prontamente. Isaías capítulo 1, versículo 13 y 15. Fíjate cómo dice Isaías al pueblo de Dios. Dice, no traigan más, desde el 12, dice, cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisotean mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas, el incenso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo tolero, iniquidad y asamblea solemne, sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Si alguno
si aunque multipliquen las oraciones no escucharé, sus manos están llenas de sangre. Wow. Eso es lo mismo que Jesús está diciendo. Por eso él dice, yo no vengo a abrogar a los profetas ni la ley de Moisés. Al contrario, vengo a cumplirlas. Y esa es la condición del pueblo de Dios en el que se encontraba en una situación espiritual decadente y iban en esa condición a ofrecer a Dios sacrificios, a adorar a Dios. Dios les dice, miren, ustedes son unos homicidas porque veo las manos llenas de sangre. Y como dijimos al principio, el evangelio que salva duele, hermanos. Eso es lo que dijo John Wesley. El evangelio que salva duele. ¿Cuántas veces no hemos llegado aquí, hermanos? ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a Dios con estas mismas condiciones? Teniendo enemistad, enojados, airados, sin una situación no resuelta. Oramos, venimos, proclamamos a Dios y Dios dice, mira, esas oraciones ni siquiera van a llegar al techo. Porque Dios lo que le interesa es el corazón. A Dios le interesa eso. Y pasando al último punto, Jesús entonces lo que hace al ver esta condición de estos fariseos que le daban una interpretación falsa y puramente legalista a la ley de Moisés, Jesús presenta la cura. Jesús presenta la cura para el enojo y la ira. El versículo 25 al 26, volviendo a Mateo, dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Eso sí dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano pronto. Hazlo pronto. Híjole. La reconciliación. Jesús está diciendo, la reconciliación es la cura para el enojo y la ira pecaminosa. Esa es la cura. Toma la iniciativa, Jesús está diciendo, toma la iniciativa de ir con tu hermano. No esperes que tu hermano venga a ti, ve tú con tu hermano y busca la reconciliación. Yo creo que cuando nosotros somos los que hemos sido ofendidos, los que hemos sido lastimados, esperamos que la otra persona venga, ¿verdad? Pero aplica los dos casos. Si eres la persona ofendida o el que ofende, tenemos que ser nosotros intencionales en tomar la iniciativa, ir y resolver ese problema, ese conflicto. Dice que aún estando nosotros en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. El Señor no esperó que nosotros lo buscáramos, el Señor no esperó que nosotros tomáramos la iniciativa porque no podíamos ni queríamos venir a Cristo. Él tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Reconcíliate entonces, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué no es eso lo que dice Romanos 12:18? En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Cuando Jesús dice, ve pronto, Él está diciendo, tienes que estar bien dispuesto a resolver el problema. Bien dispuesto de ir amigablemente, aunque haya sido el que haya sido ofendido, tú tienes que ir.
y estar dispuesto a resolver el problema. ¿Por qué? Porque Jesús enseña, ¿verdad? Y toma una parábola y dice, no vaya a ser, Él enseña a través de una parábola y dice, ponte de acuerdo pronto. No sea, dice, mientras que va por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. El Señor está dando ahí un ejemplo de lo que ocurre, un litigio entre los tribunales. Está el pleito legal ahí entre dos personas y Jesús está diciendo, mira, antes de que vayan a la corte con el juez, en el camino, arréglate con él, amistosamente, toma la iniciativa, antes de que lleguen a la corte. Y Jesús está diciendo que si nosotros no nos reconciliamos con el hermano, tenemos como una deuda. Tenemos una deuda que nosotros hemos adquirido porque no hemos perdonado. Ponte de acuerdo, dice. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Híjole. El Señor está considerando entonces ese enojo pecaminoso contra alguien como una deuda que nosotros hemos contraído. Como una deuda que nosotros hemos contraído, que no hemos pagado. Y por causa de esa deuda, el ofendido se convierte en un adversario que puede llevarte al juez y el juez puede echarte a la cárcel. Y si de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ahora, tú que estás ahí y pregúntate, o quizás te estés preguntando, hermano, ¿qué tal si la otra persona no tiene el deseo de reconciliarse? Si la otra persona se niega a reconciliarse, no quiere arreglar el asunto, ¿qué pasa ahí? Déjame decirte algo, si una de las dos personas no tiene el deseo, no tiene un espíritu de arrepentimiento y no tiene la disposición de buscar la reconciliación, es posible que esa persona no haya experimentado el amor de Dios derramado en su corazón a través del Espíritu Santo y que no haya experimentado la gracia transformadora de Dios. Lo que quiere decir que no es converso, no es creyente. No es creyente. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Lo que dice Jesús, no se pone de acuerdo con su adversario, entonces tienes una deuda pendiente que no has pagado, a la cárcel. Eres culpable ante la Corte Suprema, no solamente ante la Corte, sino ante la Corte Divina que declarará juicio y serás echado no solamente a la cárcel, sino al infierno, es lo que dice Jesús. No es cristiano. Esa persona que se niega a reconciliarse no es creyente. Jesús concluye entonces diciendo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Como dije al principio, estos son sermones que quizás no son de ánimo, sermones que quizás tú vengas con preguntas en tu mente, con necesidades que quieres escuchar la respuesta a esas necesidades, pero esta es la palabra de Dios. Y Pablo dijo, yo no dudé en enseñarles todo el consejo de Dios, y este es el consejo de la palabra de Dios, hermanos. Este es el consejo de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para terminar? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo para controlar mi ira pecaminosa? ¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer si soy de mecha corta y luego me enciendo y empiezo a decir cosas? ¿Qué puedo hacer yo para controlar la ira pecaminosa? Bueno, un consejo de la palabra de Dios: debemos luchar intencionalmente en oración. Debemos luchar intencionalmente en oración contra el enojo. Sobre todo si tenemos esa tendencia a enojarnos rápido. Y pedirle, como le pidió Job a Dios: líbrame de homicidios. Líbrame de homicidios. Segundo, ¿qué puedo hacer? Ser diligentes en resolver el conflicto pronto. Eso es lo que dice Jesús. Ser diligentes en resolver el conflicto lo más pronto posible. Busquemos la reconciliación, no busquemos la venganza. Déjale eso a Dios. Busca la reconciliación. Ni pensemos como muchos dicen: el tiempo cura todo. El tiempo va a hacer que se olvide, el tiempo cura todo. No es cierto eso. El tiempo no cura absolutamente nada. Más bien lo empeora. Resolvamos entonces el conflicto rápido, porque si no lo hacemos, le estamos dando lugar al enemigo y el enemigo se puede aprovechar de la situación. Tercero y final, con esto concluyo. ¿Qué puedo hacer para controlar la ira pecaminosa? Anhelar y buscar que la palabra de Dios nos santifique. Cuando nos vemos en este espejo, hermanos, cuando nos vemos en este espejo, el propósito de la ley es mostrarnos cuán justo y santo es Dios y cuán injusto y pecadores somos nosotros. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestros pecados. Y eso vino Jesucristo, a cumplir esa ley por nosotros, por todos los homicidios que nosotros hemos cometido al airarnos con otra persona. ¿Qué es lo que Jesucristo va a usar para ayudarnos a nosotros a santificarnos? Es la palabra, como Él oró por los discípulos. Santifícalos, tu palabra es la verdad. Y cuando nosotros sintamos enojo e ira, sea porque estamos airados contra el pecado y todas sus formas en nosotros, que la palabra de Dios transforme eso. Que ahora la ira y el enojo que experimentemos sea por el pecado en nosotros mismos, por nuestro propio pecado. Y que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos lleve a aborrecer el pecado. Y cada vez así parecernos más a Jesucristo. Quizás, no sé, para los jóvenes que estén aquí, eso puede decir: hermano, eso déjelo para los que están viejos. Déjelo para cuando ya esté grande yo. Pero déjame decirte una cosa, joven que estás aquí. Entre más años que he acumulado en el cristianismo, no me he hecho más santo. Todos los años que tengo de cristiano no me han hecho más santo. Me han hecho ver que cada vez necesito de Dios, porque cada vez más veo mi pecado. Entre más te acerques a Dios, entre más busques a Dios, entre más comunión tengas con Dios, Él va a hacer que tú veas tu propio pecado, lo inmerecedor que somos. Pedro dijo al Señor cuando vio este milagro de la pesca. El Señor volvió a ver a Pedro. Pedro ve a Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que, jóvenes, continúen buscando a Dios.
continúen buscando a Cristo en sus vidas y que Dios nos permita a nosotros seguir creciendo en santidad y abandonar ese pecado del enojo que se vuelve pecaminoso cuando ofendemos, cuando lastimamos. Váyase poniendo de pie ahí donde está, hermano. Esta vez simplemente vamos a orar.